Buenas noches, profesora. A continuación vamos a realizar la exposición del plan de emergencia de nuestra empresa. Mi nombre es Luisa María Chavarría Mazo y el de mi compañera Angie Paola Gaviria Ramírez. Entonces, el nombre de nuestra empresa es Laboratorio Médico Chavarría SAS. Es una empresa que cuenta con 44 empleados, los cuales están todos afiliados a la ARL Sura. El NID de nuestra empresa es 890-906-793-0. La empresa queda ubicada en el barrio El Poblado, en la carrera 46, número 14175. El teléfono telefónico de nuestra empresa es 444-4343. El código de nuestra empresa es 3851401. Pertenece a la clase de riesgo número 3. La actividad económica de nuestra empresa son empresas dedicadas a actividades de bancos, de sangre, apoyos diagnósticos, laboratorios de análisis, químicos y biológicos, y todo lo que tenga que ver de acuerdo a este mismo ámbito. Entonces, la descripción general, es decir, la estructura de nuestra empresa cuenta con paredes de ladrillo y de mármol, vidrios laminados, concreto reforzado, vigas de hierro y de concreto, debido a que nada más es un solo piso. Divisiones internas de la empresa, la cual están ubicadas los laboratorios, las asistentes de contact center, las de la farmacia, las de los bancos de sangre, donde se hacen las muestras. Entonces, las divisiones internas ya son pues como lo más normal que tiene una construcción. Las divisiones en ladrillos, los pisos en concreto, tanto en concreto como en hierro, algunos tipos de madera. Bueno, vamos para la parte de descripción de las amenazas identificadas. Entonces, nosotros encontramos una serie de amenazas en nuestra empresa. Entonces, vamos a empezar por el tema de los incendios. Esto sería una amenaza interna, ya que hace parte de las redes electrónicas de nosotros como empresa. Entonces, eso es una posible amenaza. La inundación es externa, ya que nosotros no podemos controlar en qué momento van a haber inundaciones y en qué momento no. Entonces, la vulnerabilidad, una de las vulnerabilidades principales de nuestra empresa es esa. Entonces, eso sería una amenaza probable. El accidente aéreo también es una amenaza externa, ya que la empresa está ubicada en una parte donde las amenazas de despegue y aterrizaje del aeropuerto Aulaya Herrera, porque la empresa queda ubicada por este mismo sector, entonces está expuesta a que de pronto uno de los aviones pues tenga un despliegue. Es una amenaza posible. Accidentes de tránsito también es una amenaza externa, la cual nosotros no podemos controlar, debido a que la empresa está ubicada en una parte por donde transitan muchísimos carros. Entonces es posible que hayan varios accidentes por el incumplimiento de las normas de tránsito. Las explosiones sería algo interno, ya que tenemos una planta de energía, los carros en los parqueaderos, las fugas de gases y todos los electrodomésticos los cuales manejamos para hacer el buen funcionamiento de todas nuestras tareas. Los robos es algo tanto interno como externo, ya que estamos en una zona en donde hay mucho movimiento, en donde hay mucha gente, en donde hay muchas personas con sus cosas personales, valga la redundancia. Entonces es algo que nosotros podemos manejar internamente, más no externamente. Los atentados terroristas es algo externo, los cuales nosotros no podemos manejar, por lo que son ataques fuertemente provocados por los grupos al margen de la ley. Entonces, esto sería una posible amenaza. Los movimientos sísmicos es interno, porque los estudios geológicos indican que es un fenómeno que tiene pocas probabilidades de pasar, es decir, que nosotros como empresa podemos prepararnos para esos movimientos sísmicos. Es una amenaza posible. Concentración masiva de personas es una amenaza externa, diferente, ya que
en repetidas ocasiones en la ciudad se presentan diferentes manifestaciones por el sector de vandalismo, ya sea por el tema del entretenimiento pues en estos tiempos, o el tema de los estudios, de las universidades. Entonces, o sea, esas son cosas que nosotros podemos saber qué hacer en un plan de emergencias, pero no podemos manejar. Fallas estructurales. Eso sería una amenaza interna, ya que la estructura depende de nosotros como empresa. Entonces, eso es lo señalamos como una posible amenaza, ya que nosotros quisimos utilizar como los materiales más apropiados para que no sea una amenaza, pues una amenaza probable, no, sino que sea una posible amenaza, porque a pesar de que se utilizan materiales muy buenos, puede que en algún momento los materiales fallen por alguna u otra razón, sea externa o sea interna de nosotros como empresa. Ahora vamos a realizar la explicación de las vulnerabilidades de nuestra empresa. Entonces, nuestra primera vulnerabilidad es el accidente aéreo, ya que nuestra empresa tiene un riesgo de vulnerabilidad medio en personas, ya que como empresa no contamos con ningún tipo de capacitación u orientación que nos haga comprender cómo reaccionar ante una emergencia de esta magnitud. Nuestra siguiente amenaza es el incendio. Tenemos un riesgo de vulnerabilidad bajo en personas, ya que como empresa no contamos con los suficientes recursos para la protección de cada uno de nuestros empleados frente a un acontecimiento de esta magnitud. Nuestra tercera vulnerabilidad son las explosiones. Entonces tenemos un riesgo de vulnerabilidad bajo en recursos, ya que no contamos con un sistema de monitoreo ni de alarmas, el cual esté al frente de este tipo de accidentes, es decir, el cual no nos puede avisar en qué momento va a haber una explosión o en qué momento hay un ruido, el cual no es habitual en nuestra empresa. Tenemos también los atentados terroristas. En este caso tenemos un riesgo de vulnerabilidad alto en las personas, ya que este tipo de hechos no tenemos cómo evitarlos, o sea, no tenemos cómo decir, no vamos a hacer un atentado, porque nosotros como empresa, no, eso a nosotros es una amenaza externa y se nos sale totalmente de las manos. Y no tenemos capacitación alguna o medidas de protección. Mi nombre es Nicola Goir y yo voy a explicar las medidas de prevención y mitigación que propusimos para cada amenaza. En el incendio, la prevención es revisar el cableado interno, garantizando que este esté en las mejores condiciones. La mitigación es estar atentos a las alarmas del sistema de humos. Inundaciones. La prevención es revisar constantemente las redes hídricas y la mitigación es controlar tuberías, válvulas y conexiones que no tengan fugas. Accidentes aéreos. La prevención es hacer monitoreos constantes en la terraza y la mitigación es en caso de emergencia conservar la calma y salir lo más rápido posible de la institución. En los accidentes de tránsito, la prevención es colocar más señalizaciones de tránsito y la mitigación es capacitar al personal sobre la importancia del autocuidado en las vías. Explosiones, prevención, revisar constantemente las instalaciones de gas para que no tengan fugas, y la mitigación es tener sensores en donde se encuentran las plantas eléctricas. Robos, prevención, instalar más cámaras de seguridad en el sector, y la mitigación es por parte del área de seguridad dar rondas constantes en la zona. Atentados terroristas, la prevención, el área de seguridad debe estar más atento a las cámaras de seguridad, y la mitigación es mantener informadas a las autoridades ante todo lo que suceda. Movimiento sísmico, la prevención es instalar alarmas y señalizar bien las rutas de evacuación, y la mitigación es capacitar al personal para saber qué hacer en estos casos. Concentraciones masivas, la prevención es instalar cortinas metálicas para evitar que los vándalos rompan los vidrios, y la mitigación es informar a las autoridades para que hagan presencia en la zona cuando hagan estas manifestaciones. Fallas estructurales, revisar constantemente el estado de la estructura del edificio es la prevención, y la mitigación es en caso de emergencia conservar la calma y salir lo más rápido posible de la institución. Profe, ahora voy a explicar cuál es la alerta y la alarma de la empresa. El sistema de alerta es la activación de una alarma en caso de una emergencia de origen externo. Se hará solo si la situación no permite subir progresivamente los niveles de alerta dispuestos, y en consecuencia por las características del evento es necesario activar de forma inmediata la alerta roja. El mensaje de alarma debe presentar las siguientes características: debe ser concreto, es decir, debe dar una información clara sobre la amenaza; debe ser apremiante, o sea, que promueva la acción inmediata de las personas bajo riesgo.
debe informar las consecuencias de no atender la alarma oportunamente. El sistema de alarma para emergencias externas será por parlante emitiendo el mensaje que amerite la situación de emergencia o desastre. Sistema de alarma. Una vez recibida la notificación o analizada la situación por el gerente coordinador de la emergencia, se tomarán las siguientes acciones. De forma rápida, se convocará una reunión ante todo el personal que se encuentra de turno para informar la situación y la alerta. Y para activar la alarma, si es verde, amarilla o roja. La gerencia o la coordinadora de emergencias debe estar allí el día que se realicen las acciones indicadas para el tipo de alerta que se ha activado. Como codificación de la situación de alerta activada, se implementarán señales en los muros internos y externos de la institución para que el personal esté constantemente informado ante el avance de la situación. El sistema de alarma. Se hace un llamado a la llegada de emergencias para la respuesta y control de la situación de emergencias de acuerdo con los procedimientos determinados para este grupo de respuesta. Se activa y se reúne el comité operativo de emergencias. En caso de un evento adverso que afecte las instalaciones o áreas específicas de manera parcial, se emitirá una señal de alerta a los demás ocupantes de las instalaciones con el fin de que estos tengan conocimientos de la situación y se mantengan preparados para una posible evacuación total. Ahora voy a explicar el plano de evacuación, indicando cuál es la ruta de evacuación y voy a decir con cuántos extintores, camillas y botiquines contamos. Entonces, para una fase de evacuación del proceso de evaluación, hay 4 fases que corresponden al tiempo que pueden demorar en una salida. Son: fase 1, detención del peligro. El tiempo que se invierte en conocer la existencia del peligro. Esto depende del tipo de amenaza, de los elementos disponibles para detectarla, del uso que tenga la edificación y del día y la hora en que ocurre la emergencia. Fase 2, alerta de alarma. El tiempo empleado para advertir e informar el peligro. La duración depende del sistema de notificación y del adiestramiento que tenga el personal. Fase 3, respuesta del personal. El tiempo que transcurre para que los funcionarios inicien la evacuación depende de la magnitud de la amenaza, de las condiciones personales y del adiestramiento en las normas de autoprotección. Fase 4, salida del personal. El tiempo que dura la evacuación del personal hasta llegar al sitio de encuentro depende de la distancia en recorrer el número de personas que deben evacuar el edificio, la capacidad de las vías y el acceso al punto de encuentro. El tiempo total de una evacuación es la suma de los tiempos de cada una de las fases. Rutas de evacuación. El edificio presenta 2 opciones para evacuación. Estas constituyen en 2 líneas de escaleras distribuidas en los costados norte y sur del edificio. La ruta a la norte cuenta con un sistema de presurización que mantiene el aire limpio en caso de emergencia. En este caso, de afectarse las rutas de evacuación, se podrá tomar las plataformas de reingreso de la zona de parqueaderos, teniendo en cuenta que por ningún motivo se deberá movilizar en vehículos durante los procesos de evacuación. Puntos de encuentro. Con el fin de realizar el conteo de los empleados evacuados y comprobar si todos lograron salir, los ocupantes de las distintas áreas deben reunirse en el sitio establecido por el coordinador de evacuación de área hasta que se efectúe el conteo y se comunique cualquier otra decisión. Los puntos de reunión final establecidos para la institución son los siguientes. Punto 1. Parque frente a la entrada principal de la institución. Punto 2. Canchas de baloncesto. Punto 3. Parqueadero enfrente del laboratorio. Ahora sí les voy a decir, profe, te voy a decir con cuántas camillas contamos. Entonces, hidrantes externos tenemos 1. Motobombas funcionales tenemos 3. Extintores satélites tenemos 3. Extintores tenemos 39. Camillas tenemos 7. Tanques de agua tenemos 2. Gabinetes para incendios 39. Sistema de alarma hay 8. Planta eléctrica 2. Tablas rígidas hay 11. Botiquines hay 22. Salidas de emergencia tenemos 2 y puntos de encuentro tenemos 4. Profe, esperamos que esta exposición haya sido de su agrado. Tratamos en la medida de lo posible hacerlo mejor. Muchísimas gracias, profe, por su atención. Feliz noche y que Dios la bendiga.